Para esta nota editorial nos valemos de unas palabras del propio Putin, quien ha dicho que la guerra va de acuerdo a lo presupuestado. Frente a esa afirmación caben dos posibilidades: que sea cierta o que sea una gran mentira. Si es cierta, es el hombre más cruel que ha nacido sobre la tierra, de acuerdo a lo presupuestado. El éxodo que va ya en 1 millón de personas, niños indefensos, mujeres, ancianos. ¿Eso es este hombre? ¿Ese es el pueblo ruso? No puede ser. Pero si es mentira lo que está diciendo, es el más grande mentiroso que se haya conocido. De acuerdo al ejército ucraniano, que no tiene para qué exagerar las pérdidas del ejército ruso, ¿no valen para qué? Ha perdido ese ejército 9.000 soldados, 30 aviones, 31 helicópteros, 217 tanques, 274 carros de guerra, 60 tanquetas de combustible, 11 lanzadores de misiles antiaéreos. Una pérdida gigantesca que incluye la baja del mayor general Andrei Zhukovsky, jefe de todos los ejércitos que están en movimiento. Es muy posible que las cosas le están resultando a Putin muy al contrario de cómo las tenía presupuestadas. Mandó contra la ciudad de Kyiv, no sabemos si se pronuncia así o de otra manera, K-I-V-I, y latina, para terminar, una columna gigantesca que toma kilómetros de extensión, kilómetros de carros de combate, de tanques de guerra, de carros de toda índole, y la columna no se mueve. Un grande analista de la guerra dice que no se mueve por defectos de logística. Los mandaron sin preparación y están encerrados ellos mismos en su propio laberinto, porque carecen de combustible. Las tropas tienen hambre, las tropas están desesperadas y les falta espíritu de combate. Y eso es perfectamente posible. Los soldados rusos no saben qué guerra están peleando ni por qué. Saben que están enfrentados a hermanos suyos, los ucranianos, pero ignoran para qué los tienen que matar. El ejército ruso no tiene moral de combate, no está convencido y no tiene organización suficiente. Lo que está dicho por los expertos es que Putin ya mandó a la guerra el 90% de los hombres y los elementos que había apostado en la ribera del pueblo de Ucrania antes de ordenar la invasión. El 90%. Putin tiene por qué estar desesperado. Como dice el ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, es un dictador demente. Pero en medio de las brumas de su demencia se tiene que dar cuenta del daño que está haciendo y del daño que le está haciendo a su propio pueblo. No contó, por mucho que diga lo contrario, con las sanciones económicas que se le están imponiendo a su pueblo. No contó con que lo dejarían en incapacidad de vender y comprar al exterior porque lo sacaron del sistema SWIFT. No contó con los ataques al Internet. No contó con el rechazo universal a su invasión. En la Organización de las Naciones Unidas hubo votación para aprobar la condena a Rusia y la condena a su guerra inicua. El triunfo de los que estuvieron por el sí fue sencillamente aplastante. Por el no votaron apenas 5 naciones y hubo 30 que se abstuvieron contra 141 naciones que aprobaron la moción. Putin no podía prever que el mundo entero lo detestara de esa manera.
Putin no podía enfrentar al pueblo ruso a semejante situación como la que tiene de por medio. Dicen las fuentes oficiales que el 50% de los rusos está favorable a la guerra y está dispuesto a que ella continúe. Si dan esa cifra del 50% es porque puede ser del 10 o del 15%. Los que están contra la guerra son en inmensa mayoría, porque nadie la quiere, porque nadie la entiende, porque a nadie le importa. Si ha habido una guerra cruel y una guerra impopular, es esta desatada por el señor Putin contra Ucrania, contra sus hermanos, los que salieron de su dominio en el Tratado de Brest-Litovsk en un día muy cercano a este, el 22 de febrero, en el año de 1918. Desde entonces Ucrania tiene derecho a su propio destino. Y a Putin le enfureció hasta el punto de mandar su pueblo a una guerra inicua, que Ucrania pidiera su inclusión en la Unión Europea. Como al que no quiere caldo le dan varias tazas, ya son otros países europeos, Georgia, Moldavia, los que están haciendo la misma petición, quieren formar parte de la Unión Europea. ¿Qué va a hacer Putin? ¿Mandarles otra vez el ejército? ¿Iniciar otra guerra infame? ¿O simplemente aceptar que la que decretó contra Ucrania fue no solamente injusta e inicua, sino torpe, absurda? El señor Putin está encerrado en su propio laberinto. Dice que todo le está yendo muy bien, exactamente a lo planeado. Es imposible que así sea. Nunca se imaginó que el pueblo ruso iba a recibir semejante rechazo. Ni lo dejan jugar al fútbol. A sus oligarcas le están quitando sus yates y sus casas de recreo. Sus oligarcas testaferros y amigos que andan por Europa o andaban felices por Europa y ahora son los parias del universo. Putin no pudo prever eso. No se imaginó que su acción tuviera semejante rechazo. En buena hora, los pueblos del mundo, en su inmensa mayoría, están en contra de Putin y sobre todo en contra de una guerra que nadie entiende y que nadie puede entender. Esos son los avances de esta invasión a un país hermano, la que ha decretado el señor Putin, dictador déspota como lo llamó Gary Kasparov.